Vamos a nuestro foro en la mañana de hoy. Arco minero del Orinoco, crimen, corrupción y cianuro. En Ciudad de México está el periodista cofundador de Armando Info, Joseph Polisuk. Joseph, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César. Un placer para mí. Y no sé dónde está, pero Fernando Fernández también nos va a acompañar en la mañana de hoy. Él es el investigador del Observatorio del Delito Organizado de la ONG venezolana Paz Activa. Fernando, muy buenos días. Un gusto saludarte. Encantado, César Miguel. Aquí estamos en Caracas. Ah, estás en Caracas, que no me habían dado esa referencia. A ver, vamos a comenzar con Joseph Polisuk. ¿Qué han encontrado ustedes, Joseph, en el llamado arco minero del Orinoco? Lo que estamos viendo, César, no es solamente un proceso de deforestación, también es un proceso agresivo de violaciones a los derechos humanos, a las comunidades indígenas y a los pobladores de la zona. ¿Cómo ha funcionado ese proceso que mencionas, Joseph? Sí, yo creo que la mejor manera de entender lo que ha pasado en el arco minero del Orinoco, pero también en el resto de Guayana, es ir de masacre en masacre. La primera vez como periodista que me mandaron, que fui Ujú. a, a Guayana a cubrir toda esta situación fue en la masacre de La Paragua en el año 2006. Desde entonces ha venido la masacre de Tumeremo y otras más. Y lo que hemos visto es que en 2006 los militares ya entendemos que no es que se les pasó la mano bombardeando una mina irregular, una mina ilegal, sino que era una venganza por no haber recibido las comisiones. Y a partir de allí eh, los indígenas y las poblaciones locales empezaron a detener eh, y a apresar de una manera informal a estos militares. Después hemos visto la formación de los llamados sindicatos del oro en el estado Bolívar, que no son sindicatos, son bandas armadas, son gangbangs. Y a partir de allí, en Amazonas han irrumpido otros grupos como los garimpeiros brasileños y como las guerrillas colombianas. Todo esto una invasión que ha afectado a los indígenas y a los pobladores de la zona. Lo que acaba de describir Joseph es absolutamente dantesco. Y la pregunta que me viene es, ¿por qué se da este proceso en esta región de Venezuela? ¿Y por qué se bautiza esto como el arco minero del Orinoco, que lleva buena parte de todo el territorio nacional? Esto se lo pregunto al abogado Fernando Fernández, que forma parte de la ONG venezolana Paz Activa. Fernando, tú que tienes muchos años en esto, ¿por qué ocurre esta circunstancia que da pie para lo que se llama arco minero del Orinoco? Muchas gracias, César Miguel. Fíjate, para el año 2015 hicimos una investigación muy densa, extensa y profunda sobre lo que llamamos materiales de sangre, ¿no? Eso Ujú. fue una investigación que hicimos luego de haber constatado pues, que era un área prioritaria para Venezuela, el tema de los minerales estratégicos, ¿no? Y encontramos que había un enorme flujo de materiales estratégicos, concretamente oro, diamantes, coltán, y también de gasolina desde Venezuela, ¿no? Ujú. Y eso lo subtitulamos como la extracción, tráfico y contrabando de materiales estratégicos, impacto en América Latina. Entonces, en ese entonces, eh, todavía el Estado era un observador pasivo desde el punto de vista formal de todo ese fenómeno. Y sin embargo, el impacto era descomunal, ¿no? Impacto en desertificación de la selva, impacto en los derechos humanos de los indígenas, impacto en el cauce de los ríos, en el lecho de los ríos, impacto en la vegetación, en la fauna y por supuesto en el componente humano.
los indígenas y los criollos. Pero sin embargo, el Estado no era actor, era más bien señalado por no hacer lo suficiente para prevenir y para impedir y reprimir esta situación. Es a partir del año 2016, cuando se crea el Arco Minero, también previamente se ha creado Camimpec, que es una empresa que tiene entre sus objetivos cualquier actividad extractiva, incluido la petrolífera y la gasífera, ¿no? Entonces, pero el arco minero le da una concreción muy precisa. Al fijarle un territorio de más de 100.000 kilómetros cuadrados, prácticamente la cuarta parte de toda la Amazonía venezolana, y una parte muy importante del territorio nacional, y le da unas facultades infinitamente grandes, ¿verdad? En las que puede hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que está impactando. En otras palabras, hay un marco legislativo contrario a todo lo que dice la Constitución, contrario a todo lo que aconseja el buen criterio, y absolutamente opuesto a tratados internacionales en materia de indígenas, en materia de áreas verdes, en materia de parques nacionales, en fin, a todo lo que se considera bueno. Y eso es lo que está ocurriendo, pues, ¿no? Eso fue un enorme incentivo que hay para este tipo de explotación, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, ¿no? En América Latina hay explotación ilegal, hay deforestación, hay minería ilegal, pero el Estado está persiguiendo ese tipo de actividades. La diferencia de Venezuela es que es el Estado el actor fundamental y todo lo demás ha ido floreciendo. Es decir, entonces con lo que dice Polisuc, muchas veces se ha visto que las reacciones militares de organismos policiales, de organismos del Estado venezolano, contra pobladores indígenas, contra mineros o contra criollos, es más bien una especie de retaliación por el reparto del botín. Eso es lo que Sí. podemos concluir. Hablaba Fernando Fernández de Paz Activa. A ver, si el primer testimonio de Joseph Polizzou fue dantesco, en lo que nos acaba de dar Fernando Fernández es peor. Es decir, de un estado pasivo pasamos a un estado que lidera la actividad delictiva. Le pregunto a Joseph Polizzou, dijiste la primera masacre que te tocó cubrir era una retaliación, era un castigo, una venganza porque los indígenas no habían contribuido con los militares. ¿Podrías especificar un poco más eso que ocurrió, Joseph, por favor? Sí, eso fue en el año 2006. Fue una masacre perpetrada por el ejército, no contra los indígenas, contra los mineros que estaban ejerciendo la minería ilegal, algo muy común en todo nuestro país desde hace mucho tiempo. Eh, y bueno, a partir de allí, como te decía César, ya los militares entendieron que no podían ejercer el control directo de estas minas y han empezado han invadido esta zona un cóctel de grupos irregulares, los llamados sindicatos del oro, las guerrillas y los garimpeiros. Pero Joseph, las masacres, porque sí. te hablaba de que hay que entender el país y el arco minero ahora a partir de masacre en masacre. La masacre de Tumeremo, por ejemplo, muy sonada en el año 2014, casi 10 años después, ya no fue perpetrada por militares venezolanos, sino por estos llamados sindicatos del oro cobrando el botín. O sea, hay una clara invasión eh, del territorio donde no se está ejerciendo la soberanía y donde grupos irregulares se han repartido, como dicen ustedes, el botín. A ver, Fernando, según lo que acaba de decir Joseph Polizzou, cuando dices el Estado pasa a ser el actor, ¿cómo se distribuye ese concepto de Estado entre eh, sindicatos, militares, eh, en fin, toda esta, porque pareciera que hay una suerte de organización, ¿o no? Fíjate, es una situación anárquica peor que la que detectamos en el 2015, ¿no? Ujú.
porque ya esto es objeto de una nueva investigación que hemos realizado sobre el tipo de criminalidad contra los derechos humanos que existe en la zona, ¿no? Entonces, tomando datos que están dispersos, pero bien documentados, uno se consigue con el informe que acaba de presentar el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, que es un grupo muy calificado de expertos latinoamericanos y caribeños, ¿verdad? De los cuales forma parte Venezuela, por cierto, a nivel estatal. Ellos detectaron que hay en Venezuela desde el año 2013 ha habido una extracción de oro de 700.000 millones de dólares. Repito la cifra, 700.000 millones de dólares. Dios mío. Cosa que yo pensé que era un error, Mm, pero cuando fui a buscar el documento original en inglés, conseguí que es exactamente lo mismo, 700 billion dollars, ¿no? Dios. Y eso no se tiene noticia de que eso haya ingresado al Tesoro Nacional. Es decir, no ha habido rendición de cuentas, no se sabe con exactitud, pero es algo que está detallado allí y es justamente uno de los elementos que denota. Ujú. Se nos fue Fernando. Sí, perdí el audio. Vamos a continuar con nuestro foro de la mañana de hoy. Arco minero del Orinoco, crimen, corrupción y cianuro, con Joseph Polisuk en Ciudad de México y el abogado Fernando Fernández en Caracas. Pero antes, a las 9:56 de la mañana, hago contacto con Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César, y encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Qué es Guerra Financial Group? Bueno, somos una organización creada hace 40 años. Yo descubrí que en la ciudad de Miami, básicamente con todos los hispanos en los Estados Unidos, no tienen educación financiera. Es decir, no saben qué es un fondo mutuo, no saben cómo hacer sus finanzas, cómo comprar y hacer el financiamiento de una propiedad. Así que me dediqué por muchísimos años a hacer financial planning. Si usted organiza sus finanzas, va a poder vivir bien en este país y en cualquier parte del mundo si usted le pone atención a las finanzas. Pero nosotros los hispanos no somos educados en finanzas Ya. y ese es uno de los problemas más graves que tenemos. Usualmente la dejamos para lo último y yo decidí que deberíamos de educarnos para poder tener éxito, no solamente financiero, sino personal, porque si una persona tiene éxito personal, pues obviamente el éxito financiero viene acompañado de ese éxito personal que cualquier persona quisiera tener en la vida. ¿Qué nos pasa si no hacemos esa preparación financiera, si no administramos correctamente nuestras finanzas, Mauro? Bueno, lo que va a pasar es muy sencillo. Usted siempre va a permanecer a la sombra, siempre preguntando que qué debe hacer para cualquier movimiento. Y además yo siempre le digo a la gente, oiga, pero ¿usted para qué trabaja? ¿Cuál es el propósito de su trabajo? No es tener una mejor vida, no es darle una mejor vida a su familia. Todos los días estamos peleando siempre por cómo hacer mejor para nuestras familias. Entonces, si una persona tiene el conocimiento y está pendiente de qué es un 401k, qué es una cuenta de ahorros, dónde le pueden pagar intereses, ahora se consigue al 4,75% intereses. Se pueden conseguir y usted puede mantener el dinero hasta cash. Y entonces en el banco, ¿qué hace el dinero? El banco está trabajando con su plata y usted ni se da cuenta que puede poner a producir el dinero. Si una persona tiene después de ahorrados, qué sé yo, 40, 50 mil dólares, ya si tiene a ese dinero, imagínese, ganándose el 4 o el 5%, 5 por 5, 25, se ganó $2,500 simplemente por saber dónde ponen las garzas, como yo siempre digo. Ya. Aprenda dónde se debe colocar el dinero y usted tendrá éxito. ¿Tú puedes darnos, Mauro, asesoría directa en todo eso? A las personas que en este momento te están escuchando dicen, ah, caramba, lo que dice el señor Guerra tiene mucho sentido. ¿Tú puedes asesorarnos? Claro que sí, lo que hacemos es lo siguiente, yo tengo un equipo de cerca de 35 personas, ya hemos crecido suficiente, tenemos cerca de casi 8,000 pies a 10,000 pies cuadrados
en nuestra organización y ya estamos estableciéndonos como una gran compañía bajo administración, más de $800 millones. O sea, el crecimiento ha sido bastante grande para enseñar y mostrarle a la gente el éxito. Así que sí lo podemos hacer. Usted nos puede llamar a la oficina nuestra al 305-448-1011. Cualquier tema financiero, no es solamente salir de problemas, sino cómo organizarse financieramente, qué debe hacer para tener ya el retiro que usted necesita y ansía. Usted va a tener un retiro, no es solamente preguntarse cómo lo va a hacer, es hacerlo. Claro. Y nosotros buscamos que usted pueda tener ese éxito en su vida económica. No es más que proponerse. Simplemente nos llama al 305-448-1011. Una persona le va a poder servir, le va a poder dar ideas, hace una cita personalmente con nosotros, nos lleva a su vida económica y le vamos a preparar un plan de retiro, un proceso, un mapa para su vida económica, que es lo más importante. Así que el número a llamar es el 305-448-1011. Magnífico, Mauro. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, un placer para mí. Muchísimas gracias también a ti. Te lo apreciamos muchísimo. Gracias. Mauro Guerra es el fundador y director de Guerra Financial Group. Recuerda el teléfono 305-448-1011. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. #Arco Minero y Delincuencia. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Regresamos a nuestro foro, a #Arco Minero y Delincuencia con Joseph Polisuk en Ciudad de México y Fernando Fernández en la ciudad de Caracas. La referencia que nos dejó Fernando en la parte anterior fue realmente dramática, además de que estamos hablando de cantidades de dinero sencillamente desorbitantes. Ahora, le pregunto a Joseph Polisuk, ¿cómo está funcionando cuando uno va a esa zona que se llama Arco Minero, según la concepción de Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que encuentra hoy por hoy, Joseph? Es una buena pregunta, César, porque están cambiando las cosas por lo visto y es parte de una investigación que vamos a publicar en unas semanas. Te comentaba el panorama de que ha habido una invasión de grupos irregulares, pero empezamos a ver que están empezando a salir empresas opacas que no se sabe bien su procedencia, instalándose en ese sitio. O sea, primero permitieron el caos y ahora el gobierno está fundando empresas afines a ellos con opacidad y sin conocer bien las condiciones para finalmente procesar los minerales que han cambiado todo el tejido social de la zona. ¿Y quién manda allí? ¿Qué tipo de autoridad es la que se ejerce? Porque por lo visto todo el mundo anda armado, parece una película de vaqueros. Todo el mundo anda armado. ¿Y quién decide? Sí, todo ha quedado a discreción del caudillo de la zona, llamémoslo así. Estos grupos irregulares están ejerciendo el control. Pero además, César, estamos hablando del arco minero. El arco minero es una solución económica que a partir de la crisis venezolana, la crisis económica y de la bajada de los precios del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro encontró para obtener dinero rápido, cash. Pero esta situación que estamos describiendo no solamente está en ese territorio llamado o limitado como arco minero. También, por ejemplo, se está repitiendo en el estado de Amazonas, donde oficialmente que oficialmente no es parte del estado minero, del arco minero, pero además donde desde el año 89 está vedada cualquier tipo de minería. Uh-huh. Dios. Fernando, en tu intervención anterior decías, cuando hablabas de esta cantidad exorbitante de miles de millones de dólares, apuntaste, esto no ha entrado de ninguna manera al fisco nacional, no se sabe de ello. Y Joseph acaba de decirnos, el arco minero es la solución que ha buscado en medio de la crisis económica el régimen de Maduro para tener cash inmediato.
¿Cómo se maneja ese dinero? ¿Cómo eh, entre sindicatos, grupos guerrilleros, militares venezolanos, cómo se maneja el dinero? ¿Cómo funciona eso? Fíjate, hubo un informe que se hizo en el 2021, nada más y nada menos que por la Unión Europea y la OCDE, ¿no? Ujú. Sobre ese asunto. Ellos detectaron una producción para ese año de 4.400 millones de dólares, para ese año. Es un corte en el tiempo, ¿no? Y Ujú. justamente señalan que muy poco porcentaje de eso entra en las arcas nacionales. No fijan un porcentaje porque no hay, digamos, estadísticas oficiales confiables, cosas que también detallan ahí, ¿ok? Entonces, lo que dicen, te lo voy a leer, ¿no? Ujú, por favor. Ok. Si bien es extremadamente difícil estimar la producción de oro en Venezuela, la capacidad de procesamiento, los informes sugieren que posiblemente podría llegar a 75 toneladas por año. En julio de 2021, el valor de mercado de esa producción debía superar los 4.400 millones de dólares estadounidenses. Investigaciones sugieren que la producción actual real en toda Venezuela asciende entre un tercio y la mitad de esa cantidad. Los flujos de oro dentro de Venezuela se pueden clasificar en dos grandes títulos, centralizados y dispersos. En una metáfora aproximada, los flujos centralizados corren hacia el grifo, mientras que los flujos dispersos son las fugas de plomería. Ujú. En otras palabras, lo que debe ir al centro, es decir, se escapa y lo que no va se escapa con mayor razón, ¿no? Más abajo dice la OCDE, ¿no? La producción de esas instalaciones parece estar dividida entre el Banco Central de Venezuela y las personas expuestas políticamente. ¿Ok? Y bueno, Ya, es muy largo el informe, son sí. 68 páginas. Este es un extracto y hay Ujú. que verlo, pues, porque es sumamente dramático lo que está ocurriendo. Hablaba Fernando Fernández. Si, como dijiste, Joseph, ha habido cambios, ha ido evolucionando la situación. Al paso que vamos, ¿qué podemos esperar de esa región que abarca el arco minero en 10 años, por ejemplo? Yo creo, César, que no es solo un problema de Venezuela hoy en día. Y otra vez empezaba advirtiendo que eh, esto no es solo un caso de deforestación masiva, agresiva, sino también de derechos humanos. Ya. Ujú. En los años 90, Venezuela sufrió todos los desmanes de la guerrilla colombiana. Cambie el futuro de Venezuela. Entre quien entre por la puerta del Palacio de Miraflores, esto también va a ser un problema para Brasil, para Colombia. Pero esto no se conversa, por lo visto. Estoy seguro que en las largas conversaciones que han tenido Lula y Maduro en Brasil, no han hablado, no se ha informado, no ha trascendido que hayan hablado de estas cosas, ¿no? Claro, y vayamos a la historia, veamos un análisis histórico. En los años 90, la verdad es que ambos países, Brasil y Venezuela, se sensibilizaron con la masacre de Ho Chi Minh en los 90. Pues nosotros hemos logrado hacer un mapa interactivo con inteligencia artificial, entender dónde están estos grupos y estas minas ilegales. Han vuelto los garimpeiros brasileños. Hay Ujú. incluso denuncias engavetadas en la Defensoría del Pueblo del Estado Amazonas, donde los indígenas Yecuana, que históricamente no han sido amigos de los Sanema, están advirtiendo que los Sanema han sido esclavizados por estos garimpeiros brasileños. Si el mundo se rasga las vestiduras porque en China hay campos de concentración contra comunidades islámicas, ¿por qué en Venezuela ni siquiera sabemos, en Venezuela y en Brasil, ni siquiera sabemos que esto está pasando? Interesantísima la pregunta. Fernando, ¿tendrías tú una respuesta para ella? Bueno, fíjate, yo creo que el problema, como decía Joseph, no es solo un problema delictivo contra el ambiente, porque se está produciendo la desertificación de la selva. Es decir, la selva se está convirtiendo en un paisaje lunar, en otras palabras, ¿no? Ujú. Sino que también el impacto sobre la población es terrible. Hay un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, muy, pero muy importante, sobre el tema de la esclavitud sexual y económica que se produce en la zona, ¿no? Y esto es tan irónico porque justamente se están cumpliendo
un 30 años, ¿verdad?, de la masacre de Jacimú. Jacimú, una población muy, pero muy cercana a Brasil, en el último rinconcito del estado Amazonas, allá abajote, hacia el oriente del estado Amazonas, donde ocurrió una masacre y no fue procesada en Venezuela. Esa masacre pudo ser procesada en Brasil y tuvo la categoría nada más y nada menos que de genocidio. ¿Okay? Eso es sumamente grave porque quiere decir pues que estas poblaciones están sujetas a ya acciones de violencia realizadas en ese caso, en el caso que mencioné, por garimpeiro, pero aquí también siguen ocurriendo esas cosas, ¿no? Ya no solamente con garimpeiro, sino con todo tipo de grupo irregular. Entonces, el impacto humano sobre esas poblaciones es de una posibilidad de un riesgo muy cercano a la extinción, en otras palabras. Echando atrás la película, Fernando, comentaste previamente que el Estado venezolano dejó de ser pasivo para ser actor. Y acabas de mencionar una circunstancia espantosa. En el año 2023 hay esclavitud. En Venezuela hay un tipo de esclavitud terrible porque además hay esclavitud sexual. ¿Qué hace ese Estado actor con relación a este tema de la esclavitud puntualmente, por ejemplo? Mira, no se conocen actuaciones judiciales, que es lo que debería proceder desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿verdad?, para procesar esos casos. En la situación que te comenté de Jacimú, que ocurrió en 1993, el Estado quedó comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas para prevenir este tipo de casos, ese tipo de hechos. Eso se hizo durante un tiempo muy precario, durante el gobierno de Caldera, pero eso luego se abandonó y no ha ocurrido exactamente nada más. Entonces, estas poblaciones están abandonadas pues a su suerte y el Estado allí, pues, ¿no? Parte del problema, ya no solución del problema, sino parte del problema. Y eso es lo dramático de la situación. Aquí es muy importante el esfuerzo que deben hacer los medios de comunicación también, ¿no? Que se conoció muchísimo toda la deforestación ocurrida en Brasil, por ejemplo, para sembrar soya, aguacates, vegetales, etcétera, que realizaba Bolsonaro. Pero no había una destrucción del suelo. Aquí hay una destrucción total del suelo, por eso repito la imagen del paisaje lunar, que es lo que está ocurriendo, que vamos a sustituir la selva ocupada por indígenas, por criollos y por personas que viven en ese hábitat, y por supuesto los animales, la flora, etcétera, ¿no?, a un paisaje lunar donde no tenemos costumbre. Es como injertar el desierto de Sahara en pleno corazón de la selva venezolana. Es algo así. Dios mío. Bien, a manera de conclusión, Joseph, te dejo a ti para cerrar ya el foro de hoy. No, otra vez, César, esto es más que un problema ambiental, ha sido una solución económica que ha encontrado el gobierno, pero bueno, si no hay indicadores de COVID ni de hiperinflación, tampoco sabemos bien cuál es la actividad económica cuál es la contraprestación que estamos encontrando por todas estas violaciones flagrantes a los derechos humanos. Joseph, muchísimas gracias por participar en el foro, en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Un abrazo desde acá. El periodista Joseph Polisuk de Armando Info desde Ciudad de México. Fernando, muchas gracias por haberte sumado al foro en la mañana de hoy. Tu participación fue realmente fundamental, con unos datos, unos aportes impactantes. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego y muchas gracias por la oportunidad. Fernando Fernández en Caracas, abogado de derechos humanos, y habló de el nombre de la ONG Paz Activa. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.